aprendió a dar gracias a Dios en todo momento. Aquí lo que leímos en Primera de Tesalonicenses lo escribe el apóstol Pablo. Y él dice: dar gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Él dice: da gracias a Dios, porque esto es la voluntad de Dios. Pero ¿saben por qué muchas veces Dios no puede ser, o Dios no es nuestra fortaleza? Porque solo un tiempo bueno la iglesia ha aprendido a darle gracias a Dios. Solo por cuando recibimos algo aprendemos a decir: Señor, gracias. Solo cuando hay una sanidad, solo cuando hay un milagro, solo cuando hay una oración, aleluya, respuesta, alabanza al Cordero, decimos: gracias, Señor. Pero ¿qué tal en esos momentos difíciles? ¿Qué tal en esos momentos cuando todo se nos va mal? Entonces, ¿por qué no damos gracias? Si la Biblia dice: dale gracias en todo y en todo tiempo. ¿Cuánto la alaba? Es que, mi amado, la iglesia debe de entender de que nosotros no somos movidos como las ondas del mar. Nosotros no somos movidos así como el viento lleva las hojas por todos lados. Nosotros somos movidos por el Espíritu de Dios. Hay poder en Jesús. Este varón, Dios mío, David, decía de Dios: Jehová, fortaleza mía. Él decía de que Jehová era su refugio, su roca fuerte. Vamos a leerlo de nuevo. Habló David a Jehová la palabra, aleluya, de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y David comenzó diciendo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. La palabra de Dios establece, yo creo que todos conocemos la historia de David. David era un hombre, aleluya, que era firme en cuanto a su confianza en Jehová. Es porque Dios había demostrado a David por su fidelidad de que él lo iba a respaldar, él iba a pelear por él, él iba a ser, aleluya, la fuerza, la roca fuerte de David, que él iba a ser el que iba a pelear las batallas, él iba a ser el que lo iba a guardar en su momento, aleluya, en que sus enemigos se levantaban contra él. Era porque David aprendió, aleluya, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y sabes que, mi hermano, estas palabras son bastante impactantes, porque aún David dice de que mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Y hay un versículo en Proverbios, alabanza, que dice que Jehová es escudo a los que caminan rectamente. O sea, de que David era un hombre recto delante de Dios, y por eso Dios era escudo para él. ¿Sabe por qué muchas veces nos llega la saeta del enemigo? Es porque no hemos aprendido a andar rectamente delante de Dios. Debemos de aprender la rectitud delante de la presencia de Dios. Amado, esto es algo que debemos de tomar en serio. ¿Sabes? Por eso la iglesia y los hermanos en la iglesia sufren tanto, de tanto ataque, no resiste. Es porque en la iglesia, hermano, de nada nos sirve venir aquí a jugar al cristiano, porque cuando viene el levantamiento, la tormenta, no vamos a poder soportar, porque no vamos a tener a Jehová como nuestro escudo. No vamos a tener a Dios como nuestro libertador. David decía: Dios mío, Salvador mío, de violencia me libraste, porque en este camino, como dice la Biblia, que desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebata. ¿Qué significa esto? Esto significa de que en el evangelio va a haber levantamientos. Esto significa que en el evangelio no todos los días va a ser a tu favor. Esto significa, mi hermano, de que en el evangelio, no solo por ser cristiano, de que toda la vida va a haber salud, de que toda la vida va a haber abundancia,
de que toda la vida, esto no significa de que no va a llegar ese momento de estrés. Esto no significa que no va a llegar ese momento de aflicción, de angustia. Pero ¿sabe qué es lo importante saber? De que aunque en esos momentos de levantamiento y de dificultades, debemos de aprender a darle gracias a Jehová en medio de esos momentos difíciles, porque eso es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros como pueblo de Él aprendemos a darle gracias, aunque se nos está yendo mal, aunque el día, hermano, está a nuestra contra, aprendemos a darle gracias. Bendito Dios, aleluya. Se lo digo, yo acabo de experimentarlo ahorita hace poco. Porque por eso de lo que le decía, yo traía ya 2 enseñanzas, tuve que, o sea, dejar, porque ya Dios no quería eso. Y eso me quiso turbar. Y a la misma vez ahí como que en mi mente esa voz me decía, pero tranquilo, porque si vas a hablar de mi palabra, entonces déjame hablar a mí. ¿Sabes algo, iglesia? Por esto es tan importante siempre estar conectado con el Espíritu de Dios. Por eso siempre es importante mantenernos leyendo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué se le voy a decir esto? Porque en el sueño que yo tuve, yo estaba predicando esta palabra y yo me acuerdo diciéndole a los hermanos de que ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? Es de que cuando a muchos hermanos, aleluya, cuando se hallan en momentos difíciles, cuando se hallan en momentos, mi hermano, de angustia, su refugio no es Dios, su refugio es su celular, su refugio es andar a caminar en el parque, su refugio, hay gente, mi hermano, que cuando están estresados se refugian en comer demasiado. Hay gente que cuando están, hermano, Dios amado, cuando están estresados se ponen, hermano, a hacer cosas, cualquier cosa menos orar a Dios. Y yo me acuerdo que mientras yo decía esto, yo me dificultaba hallar el versículo y como que mis ojos se cerraron. Cuando lo volví a abrir, yo miré a todo mundo sentado, comiendo churros, masticando chicle y platicando. Ya nadie estaba escuchando el mensaje. Yo miraba a algunos con el celular, otros comiendo. Y yo me acuerdo que yo decía, hermanos, es que esto es el problema con nosotros. Que cuando nosotros sentimos como que la guerra Dios mío. No, cuando que el levantamiento se tranquiliza por un momento, el pueblo se confía, el pueblo ya como que, como no siento guerra, no voy a buscar a Dios. Como yo no siento guerra, yo no siento presión, yo no voy a, aleluya, preocupar por orar mucho, yo no voy a preocupar por ayunar, yo no voy a preocupar por leer la Biblia. Y ese es el error más grande, porque Pablo dijo, entonces cuando yo soy fuerte, entonces yo soy débil. Pero cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. ¿Sabe por qué Pablo decía eso? Porque Pablo se dio cuenta de que cuando había bastante levantamiento es cuando él más deseaba buscar a Dios. Pero cuando todo se sentía tranquilito, la carne como que ya no quería nada que ver con Dios. La carne le decía a Pablo, no ora hoy porque todo está tranquilo. Pablo, nadie te está persiguiendo, tranquilo, no ora, no llores. Y él decía, yo entiendo ahora que cuando yo siento fuerte es cuando más débil estoy, porque cuando viene nada más una tentación no lo puedo resistir. Habla Jehová. Dios mío. Y es increíble y es bastante impactante lo que pasa en estos tiempos con nosotros. Porque como pueblo de Dios esperamos bastante el respaldo del Señor. Usted sabe de que Dios ha prometido pelear por su pueblo. Es una promesa. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14 versículo 13. Esto es una promesa. Éxodo 14, 13. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero la pregunta del millón es ¿por qué en la guerra no estamos tranquilos? Y cuando digo tranquilo, esto quiere decir confiado. Tranquilo quiere decir confiado. ¿Por qué no estamos confiados? Es porque aunque en muchas ocasiones lo hacemos por falta de conocimiento, hay algo que en nosotros que se llama conciencia. Inmediatamente, si sabemos que la relación no está buena con Dios y está pasando momentos difíciles y no siente a Dios a favor, inmediatamente la conciencia te dice: pero tú ni siquiera has estado buscando a Dios lo suficiente para que Dios te respalde. Cuando hay enfermedades, bendito sea tu nombre, y no hay respuesta, pero inmediatamente la conciencia lo dice sin que haya conocimiento de la Biblia, porque sabemos de que si no tenemos amistad con Dios, en nada estamos. Yo creo que en Job capítulo 21 versículo 22, donde dice: volved pues en amistad con Él ahora. Vamos a buscar ese versículo. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Dios es bueno. Job, no, 21. ¿Dónde está ese versículo? 22, 21. aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde está? 22, 21 es. Gloria a Jesús. Job 22, 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Sabe por qué no hay paz? No hay amistad con Dios. Y por ello te vendrá bien. ¿Cómo que por ello te vendrá bien? O sea que después de confiar en Dios, todo se va a ir bien. No. Lo que pasa es que la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O sea, de que aunque se está yendo mal, sacamos provecho del proceso. Y decimos: este proceso, Dios mío, me sirve para mejorar mi relación con Dios, para que yo vuelva en amistad con Él. Porque si este proceso no me hubiera venido, no me preocuparía para ayunar o orar. Y dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Usted sabe lo que Dios quiere con nosotros es tener una amistad. Hay poder en Jesús. Lo que Dios quiere tener con el pueblo es una relación. En el pueblo muchas veces no hay paz, es porque no hay amistad con Dios. Hemos leído aquí en Éxodo 14, 13. Moisés le dice al pueblo de Dios, y Moisés dijo: no temáis y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Oiga, y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este pueblo en este momento se encontraba en una circunstancia adversa, entre la pared de la espada, como decimos nosotros, y estaban atemorizados. Pero todo el trayecto del desierto ellos eran guiados por Dios. Ellos eran un pueblo que Dios los guiaba con columna de nube de día y con columna de fuego de noche. Era un pueblo que Dios le hablaba. Era un pueblo que Dios se revelaba a ellos. Un pueblo que vio la gloria de Dios descendió sobre el monte de Sinaí. Sin embargo, un pueblo que estaban atemorizados
Porque su amistad con Dios no estaba bueno. Dios mío, eso es así. Y por eso, aunque aquí Dios habla, y cuando digo aquí digo iglesia en general, aunque Dios habla, aunque Dios suelta profecía, aunque Dios suelta palabra, aunque Dios suelta revelaciones, siempre hay pueblo atemorizado porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Eso es así. No hemos aprendido a tener una amistad con Dios. Bendito sea tu nombre. David decía a Dios, tú eres mi fortaleza. Pero ¿cómo David supo que Jehová era su fortaleza? Dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron atacados por los amalecitas, dice la palabra que esta gente llevaron, David y otros hombres de guerra salieron a la guerra y dejaron sus mujeres y los niños en un campamento, y vinieron los amalecitas y lo atacaron. Y después de atacarlo, dice la palabra del Señor que llevó a todos secuestrados, no mató a ni uno. Pero cuando ellos regresaron y vieron el campamento quemado y vacío, dice que todos los hombres rasgaron sus vestidos y empezaron a llorar hasta que ya no tenía fuerza. Empezaron a llorar de tanta angustia, ya no tenían fuerza. Todos. Pero ¿sabes lo que me impacta a mí? Entre todos, la Biblia dice, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. El pueblo lo quería apedrear, lo quería matar. Todo el mundo estaba llorando por lo que había sucedido, pero solo David entendió de que su fortaleza era en Dios. Llamó al profeta y le dijo, traiga aquí el efod para que invoquemos a Jehová, a ver qué hacemos en este asunto. David corrió a la presencia, se refugió en Dios, se dejó guiar por Dios. Y David le dijo al Señor, le sigo a estos amalecitas, lo alcanzaremos, teniendo sus mujeres y sus hijos y todo, teniendo sus pertenencias todavía. Le pregunta a Dios, le sigo. Y Dios le dijo, ve que yo te daré la victoria. Porque David en ese momento, en ese acontecimiento, aprendió de que él tenía que fortalecer en Jehová, que Jehová es su fortaleza. No es mucho llorar. Llore, pero llórele a Dios. Si vamos a caer en llanto, caemos en llanto, pero dándole gloria a Dios. Es cierto que los procesos duelen y muchas veces lloramos, pero cuando lloramos en la presencia del Señor y aprendemos a decirle gracias en medio de lágrimas y llanto, entonces viene el Espíritu y nos fortalece. Viene Dios y nos vuelve a fortalecer. Hay poder en Cristo Jesús. Y dice la palabra ahí que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Solamente hay que aprender a esperar en Jehová. Sigue diciendo aquí, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En mi angustia. Esa alabanza famosa que dice, en mi angustia yo clamé a ti. De ahí lo sacaron. Porque a Dios se cantan no solamente en el gozo, no solamente en paz, se canta también en angustia. Aunque no entiende, dígale, Señor, yo no entiendo por qué yo te estoy cantando así como me siento, pero yo te canto a ti. Porque la Biblia dice, en momentos, porque muchas veces por los procesos, muchas veces por el levantamiento nos queremos frustrar, airar, enojarnos. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ahí como airado por el levantamiento del diablo, empieza a cantar o a adorar, a darle gracias a Dios. Aunque no entiendo, pero te doy gracias. Aunque no entiendo, no comprendo, pero yo te doy gracias, porque tú eres mi fortaleza
Y tú eres mi alto refugio. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi libertador. Hay un acontecimiento del varón David que dice la palabra del Señor que entró en una cueva que se llamaba Engadi. Y me impacta bastante lo que sucedió en esta cueva, porque dice la palabra que David estaba siendo perseguido, porque este cántico fue por esa razón, por la persecución de Saúl y sus enemigos. Después de que Jehová lo libró, y dice la palabra del Señor que David estaba en esa cueva con sus hombres, y en la misma cueva de Engadi se metió Saúl mientras estaba David con sus hombres ahí. Pero dice la palabra que los hombres de David estaban apegados a las paredes, al más profundo atrás de la cueva. Y entró Saúl, mas no lo pudo encontrar. Y yo decía, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta cueva de Engadi? Cuando nosotros aprendemos a refugiar en Dios, escucha bien, cuando tus enemigos te persiguen, cuando tus enemigos se levantan contra ti, contra nosotros, cuando nosotros en medio de esa persecución aprendemos a estar de rodillas, entonces nos metemos a la cueva de Engadi. Cuando el enemigo aparece, aunque se mete en tu casa, no te va a encontrar. Porque lo que el diablo viene buscando es el hombre angustiado, entristecido, enfurecido, el hombre sin esperanza, el hombre desesperado, el hombre, aleluya. Yo no sé si están entendiendo, pero cuando el diablo, cuando los demonios entran a tu casa y te encuentran de rodillas, ellos nunca te van a encontrar, porque estás escondido en la mano poderosa de Dios. Esta es la cueva de Engadi, la presencia de Dios. Cuando la gloria de Jehová bajó al monte Sinaí, dice que bajó en una nube espesa. Cuando nosotros caemos de rodillas en la presencia de Dios y empezamos a clamar en el espíritu, en el ámbito espiritual, nos rodean nubes espesas. Por mucho que nos busca el enemigo, no nos encuentra. En momentos de necesidad, la desesperación te busca y no te encuentra. ¿Cómo te va a encontrar si la nube espesa te tiene escondido? La gloria de Jehová. Y esto es la razón por que Saúl no pudo encontrar a David. Dice que él estaba más atrás, en lo profundo, donde los ojos de Saúl no lo podía alcanzar. Pero David se le acercó y le recortó un pedazo de su túnica y le enseñó: mire, te podía matar, pero que me libre Jehová. ¿Sabe qué hace entender esto? Que de igual forma, cuando tú estás de rodillas, tú también te vas a dar cuenta de que tus enemigos andan rondeando. Tú vas a saber que tu enemigo anda ahí buscando, rondeándote, porque lo vas a sentir. Porque hay algo que Dios nos da, se llama discernimiento de espíritu. Y sentimos la atmósfera y movemos conforme a lo que nosotros estamos sintiendo en el ámbito espiritual. Y cuando anda como dice la palabra, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces tú no sientes guerra y de repente usted siente algo raro. Tú estás en tu casa tranquilo, sin cantando y adorando desde el pan, pero de repente sientes algo. Eso se llama discernimiento de espíritu. Y inmediatamente, aunque ellos te rodean y te encuentran adorando a Dios, no te van a poder encontrar, porque el diablo anda buscando devorar a los que andan en disposición, los que andan, aleluya, en disposición, en esta palabra, vulnerable a él, donde él está buscando puertas abiertas. Pero cuando entra y te encuentra postrado a la presencia, él te encuentra diciendo: Jehová es mi roca, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi libertador. En otras palabras, él te viene a encontrar en el lugar santísimo, las cortinas cerradas, ahí no puede entrar. Si entra tiene problemas, se muere. Y David entendió esto.
David entendió de que sus enemigos ya tenían límites. Él logró entender de que sus enemigos eran limitados con él. Y debemos de entender eso nosotros de igual manera. Pero sabe que nosotros como pueblo de Dios, hay un versículo, aleluya, nosotros como pueblo de Dios hemos aprendido a fortalecer o a depender de las cosas que tenemos aquí en esta tierra. Hay poder en Jesús. Hemos aprendido a confiar en las cosas que poseemos. Hay poder en Cristo Jesús, que dice que el hombre rico confía en su riqueza. Hay poder en Jesús. Y a su nombre. Ya vamos a encontrarlo, porque yo quiero citar el versículo. Proverbios 11:28. Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: el que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Sabe por qué dice que reverdecerán? Porque aunque somos justos, llega ese momento de sequedad. Y es malo, no es malo. Es que a veces, o siempre de vez en cuando, es necesario que Dios nos recuerda dónde es que nosotros reverdeceremos. ¿Cómo es que nosotros reverdeceremos? ¿Cómo es que nosotros volvemos a florecer? Aunque somos justos. Pero dice que el rico, este hombre dice que confía en su riqueza. El que confía en su riqueza caerá. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo, aún en este mundo tenemos ejemplos. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vemos de que aún vemos por ejemplo la tragedia que acaba de suceder con estos 5 millonarios, multimillonarios, hombres en este submarino que decidieron explorar. Hombres multimillonarios, pero hoy sus millones no pueden hacer nada. Y eso es una enseñanza para que el mundo y nosotros, la iglesia de Dios, entendemos de que nosotros no dependemos de la riqueza. La riqueza, todo es limitado. O sea, esto llega hasta cierto punto. Si nosotros dependemos y nos fortalecemos en esto, vamos a caer. Porque cuando no tenemos, no vamos a poder permanecer. Solo vamos a saber ser fiel a Dios cuando tenemos. Y cuando no tenemos, no vamos a serle fiel a Dios. Dios mío, cuando no tenemos, no queremos venir al culto. A veces hay personas que dicen: no tengo para ofrenda y por eso no voy. Porque creen que Dios no quiere el dinero, hombre. Lo que Cristo dijo: yo he venido a salvar al mundo. Yo he venido a salvar. Él vino para dar vida, para que los que llegan aquí entiendan de que solo hay una manera de poder entrar al cielo. Hay poder en Jesús. Entonces, si nosotros nos refugiamos de igual manera en las cosas terrenales, tarde o temprano vamos a caer. Pero dice que los justos reverdecerán como las ramas. Porque aún en las temporadas, hay temporadas de sequedad, cuando las hojas botan los árboles botan todas sus hojas, porque es temporada seco. Y así somos los cristianos. A veces pasamos desierto, que hermanos, para florecer cuesta bastante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, Jesús, hablando a una mujer samaritana, le dijo: si usted bebiere del agua que yo te doy,
nunca más volverás a tener sed. Jesús nos dijo que Él es el fuente de que fluye ríos de agua viva. En el desierto lo que menos hacemos es buscar la fuente que fluye ríos de agua viva. Lo que hacemos es lo que hizo esta mujer samaritana en el ámbito espiritual. Buscamos pozos, buscamos saciar la sed con cosas fuera de Dios. A veces decimos me siento aburrido y nos ponemos a ver películas en vez de leer la Biblia. A veces decimos no tengo nada que hacer, voy a ir a ver qué hace fulana, en vez de decir pues ya que me siento aburrido voy a entrar a orar aunque sea 1 hora, 2 horas. Eso es lo que menos hace el cristiano hoy en día. Cuando no tenemos tiempo, decimos cuando tengo tiempo lo hago. Y cuando el tiempo viene, que tenemos tiempo para hacerlo, no lo hacemos. El tiempo se va y nos volvemos, hermanos, en una posición que, Dios mío. Y cuando los procesos, levantamientos vienen, ese momento de sequedad, queremos correr, pero cuando tenemos todas las puertas abiertas para hacerlo, no lo hacemos. Entonces, eso hace entender cómo está nuestra relación con Dios. Eso hace entender cómo está nuestra amistad con Dios. ¿Sabe de que David, cuando hablaba de esta manera, David decía esto? Hay poder en Cristo Jesús. Porque Dios le había librado de muchas batallas. Como le digo anteriormente, no solo porque a David le caía bien a Dios. Aquí en el versículo 22 revela la razón por qué Jehová era su fortaleza, su roca fuerte, también su alto refugio, también su libertador, su salvador. El versículo 22 dice, capítulo 22 de segunda de Samuel, versículo 22 dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Dios mío, por esta razón es que David tenía el respaldo de Dios. Es porque David guardó los caminos de Jehová. ¿Sabe de que hay momentos que nosotros tenemos que detenernos un momento y meditar en nuestros caminos? Según la Biblia, a ver en qué camino andamos caminando. Dice la palabra: ahora paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por ella. Porque hay caminos que al hombre le parecen ser derechos y su fin es camino de muerte. A veces pensamos que estamos bien y cuando nos damos cuenta, aleluya, no, ni cerca de bien anduvimos. Porque nunca tuvimos el tiempo de detenernos a ver cómo es que estamos caminando delante de Dios. Leyendo la Biblia y viendo los ejemplos de los hombres de Dios, nos damos cuenta cómo andamos nosotros con Dios. Cuando leemos en esa parte, en el libro de Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día y nosotros 5 minutos tal vez, nos damos cuenta cómo estamos con Dios. Y decimos: me parecía bien derecho este camino, pero yo iba por camino de muerte porque ni 5 minutos al día oraba. Y eso era cuando tiene tiempo. Cuando leemos en la palabra del Señor que Jehová ama a los rectos en lo íntimo, nos damos cuenta realmente si andamos bien o no. Porque, hermano, lo que a Dios más le place con su pueblo es cuando somos fiel, alabanza al Cordero, en lo secreto, en lo íntimo. ¿Y dónde es eso? En el corazón, no solo encerrado en la casa. En el corazón y en la mente, cuando aprendemos a controlar los pensamientos. Aún esas cosas que parecen ser insignificantes son detalles delante de Dios, que si no están rectos, Jehová no se mete en el asunto. Porque Dios ama al que es recto e íntegro, al limpio de corazón. Por eso dice la Biblia que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué cree que dice los de limpio corazón? Porque lo que Dios busca es un corazón
limpio. Y solo ellos verán a Dios. ¿Cómo sigue diciendo David aquí? Versículo 23. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Dice, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, de su vista. Conforme a la limpieza de mis manos. Eso se llama rectitud, integridad, que no haya falsedad. David decía, yo recibí recompensa conforme a mi justicia. Y la recompensa de su justicia no era mucho riqueza. ¿Sabe qué era? Que él tenía el favor de Dios a su lado. La recompensa de la justicia, de nuestra justicia, es tener el favor de Dios con nosotros. Que Jehová peleará por nosotros mientras nosotros estemos tranquilos. Eso es la recompensa de nuestra justicia. Hay poder en Cristo Jesús. Y a su nombre, dele palma al Señor. David decía, con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Mi alma adora a Jesús. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. O sea, acrisolada significa intachable. Hay poder en Jesús. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Sabe que hay un versículo muy conocido, Salmo 125 por nosotros? Alabanza al Cordero, hablando acerca de la confianza en Jehová, que dice que nosotros somos como el monte de Sión. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Pero ¿a quién está alrededor de Jehová? A los que en él confían. ¿Y quiénes son los que en él confían? Los que guardan su palabra, los que andan rectamente, los que están dispuestos a servir a Dios en lo bueno y en lo malo, los que han aprendido a dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la escasez. Los que hemos aprendido a dar gracias a Dios en todo momento. Esos son los que en Jehová ha confiado y él acampa alrededor de nosotros. Dice, porque no prosperará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. En su corazón. Haz bien a los rectos y hay poder en Jesús. Haz bien a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mi alma adora a Jesús. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Dios mío, ¿cómo la palabra repite repetitivamente al respecto de la paz de Dios? Y a su nombre. Porque, amados, la única forma de que nosotros podemos estar en paz en contra de nuestros enemigos, confiados en Jehová, es cuando nosotros estamos en una armonía con Él. Cuando nosotros estamos en una buena relación con Él. A su nombre. David decía, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Amados,
así, Dios mío, tantas historias, tanta guerra, tantos ejemplos que podemos recibir de la historia de David. Cómo David aprendió a pelear sus batallas. Y algo que David, o sea, una característica que David practicó desde el pequeño, que a mí me impactó, que David aprendió a serle fiel a Dios en lo íntimo, o sea, en lo íntegro. Sí, pero David falló una vez porque se quedó, es cierto, no fue a la batalla un día y falló. Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos fallado? Por quedar en la casa, de no venir al culto. ¿Cuántas veces no hemos fallado por dejar de congregar y si nos enfriamos y no queremos venir al culto porque pensamos de que todo el mundo está pensando mal de nosotros? Pero decimos, David falló porque quedó. Sí, es cierto. Y ese es el ejemplo que debemos de agarrar para procurar no hacer lo mismo. No procurar hacer lo mismo. Pero lo que me impacta es de David, nunca volvió a cometer el mismo error. Dice la palabra que cuando David salió a pelear contra Goliat, que cuando Saúl lo vio que era este varón joven, un varón, Dios mío, sin experiencia de guerra, Saúl le dijo: tú no puedes pelear contra este paladín, porque él ha sido instruido para guerrear desde su niñez. Él ha sido instruido, enseñado para matar a hombres desde su niñez. Tú no puedes pelear contra él. Pero nadie sabe lo que David hacía en los secretos. Cuando David pasaba solo apacentando las ovejas, nadie sabía lo que sucedía. Hasta que David contó su testimonio y dijo, empezó a decir que cuando los leones y los leones y los osos atacaban al rebaño de Jehová, él los hería y los mataba. Ahí fue cuando Saúl quedó como impactado. ¿Pero qué es esto? Y él hablaba con carácter y con visión. Saúl no confiaba en David porque él no conocía el testimonio de David. Él no sabía lo que David hacía en los secretos. Y David, por aprender a ser recto con Dios en lo íntegro, Dios le daba la fuerza para matar a los leones y a los osos. Hay ahora los leones y los osos que nos atacan a nosotros, las fieras que nos atacan, las saetas que nos caen, hermano, el levantamiento que tenemos, porque muchas veces no lo podemos resistir. ¿Sabe? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Si no hay sometimiento, no puede haber resistencia. Si no hay sometimiento, y sometimiento no solo significa congregar, significa una amistad, una relación con Dios. Significa permanecer en oración, permanecer en oración y leyendo la palabra, permanecer, o sea, en vigilia, en ayuno, lo que sea, pero buscando el rostro. Esto significa someter. Someter significa andar recto delante de Dios. Someter significa guardar la palabra de Dios. Someter significa ser obediente a Dios. ¿Sabe? Una mujer, hermano, quiso exaltar. Ella exaltó a Jesús entre la multitud. Pero Jesús aclaró un asunto bien claro a esa mujer. Y dice que Jesús estaba enseñando y una mujer, después de que él terminó de dar la enseñanza de un espíritu inmundo que vuelve, dice que se levantó de entre la multitud una mujer y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo a este mundo y los senos que mamaste. Y Jesús, viendo a la mujer, le dijo: antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Jesús le estaba dando una clave a la multitud entera que estaba ahí. ¿Y usted cree que todo el mundo lo entendió? ¿Usted cree que todo el mundo lo entendió? No, no lo entendieron. Yo creo que ni aún la mujer a quien él soltó esa palabra entendió. Porque lo que menos queremos hacer es aprender a guardar la palabra de Dios.
Porque guardar la palabra de Dios cuesta. Guardar la palabra de Dios significa negarnos a nosotros mismos. Guardar la palabra de Dios significa de que yo no voy a orar cuando me da la gana, sino yo voy a orar porque es un deber mío orar. Guardar la palabra de Dios significa todo esto. Si nosotros supiéramos que hasta descuidar la oración es pecado. ¿Usted sabía que descuidar la oración es pecado? Ahí está en 1 de Samuel capítulo 12 versículo 23. Se lo voy a leer. Hay poder en Jesús. 1 de Samuel capítulo 12. Gloria a Dios. Dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué significa rogar a Dios? Y él dijo: sea lejos de mí que peque contra Jehová, dejando de rogar, de orar. Y un pueblo que no ora, por eso dice, el diablo lo devora. Porque el que no ora peca contra su Dios. Porque el que no ora no puede controlar su pensamiento, no puede controlar sus deseos carnales, no puede controlar sus malos hábitos, no puede controlar las malas palabras, no puede controlar, hermano, nada de lo que está en contra de la voluntad de Dios. No lo puede controlar porque no ora. Y por eso vive en pecado, sin saber. Y si detenemos y meditemos nuestro camino, nos daremos cuenta de que hay caminos que verdaderamente nos parecen ser rectos, pero su fin es camino de muerte. A veces somos, hermanos, como este hombre que Micaías le dijo, estaba profetizando todo lo contrario de lo que Dios hablaba. Y cuando Micaías habló, se llamaba Sedequías. Cuando Micaías le habló palabra de Jehová, dice que le golpeó en la mejilla a Micaías y le dijo: ¿a qué hora se apartó de mí el Espíritu de Jehová? Y así somos nosotros muchas veces. Cuando se nos corrige y nos dice las cosas como son, ¿quién es usted para decirme cómo hacer las cosas? Bendito Dios. ¿Acaso yo no soy cristiano? Yo leo la Biblia. Entonces, ¿por qué vive tanta derrota? Yo vivo en relación con ellos, oro. Entonces, ¿por qué no puede ni levantar espiritualmente con Dios? ¿Por qué no puede? Si vive en oración. Pero se enoja cuando le dice: métase en oración, métase en ayuno. Se enoja. Y todo aquel que se enoja y no está en el espíritu, golpea, ataca. Aleluya. Cuando David se había torcido, Dios tuvo que enviarle un mensaje por medio del profeta Natán. Todos los hombres de Dios, cuando nosotros nos desviamos, Dios nos envía un mensaje para corregirnos. Pero a veces nos ponemos guapos, como esa gente cuando le decían a Jeremías: Jeremías, de tu palabra de Jehová no queremos oírla de tu boca. No queremos oírla. Porque siempre estaba confrontando a Dios, confrontando a Dios, confrontando a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca aprendió a tener una buena relación con Dios. Nunca aprendió. Y yo creo que hasta el sol de hoy Dios sigue batallando con el pueblo con este mismo problema. No hemos aprendido a tener una verdadera relación con Dios. Te han de decir, pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque dice la Biblia: no eréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto segará. Si siembra para la carne, segará en corrupción. Pero si siembra Dios mío, en el espíritu,
segará para vida eterna. En otras palabras, cuando nosotros estamos sembrando en el Espíritu, se ve, se nota, se da cuenta, se sabe. Hasta nosotros mismos nos damos cuenta cuando entremos en la Biblia y leemos un versículo que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y cambiamos la página, mejor no voy a leer ahí, porque sabe que anda en la carne, no lo lee. Pero cuando uno anda bien, uno lo lee con libertad y se goza. O hay personas que aún se lo lee encontrándose mal y lo sigue leyendo, porque hay personas que reconocen sin que nadie lo tiene que repetir muchas veces. Y esos son los que encuentran a Jehová pronto. Esos son los que encuentran a Dios ligeramente, los que reconocen. Por eso dice la Biblia, el que se arrepienta de su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. El que se arrepienta es el que reconoce y apartarse por dejarse llevar por el consejo de la palabra del Señor. Entonces Dios se convierte, aleluya, para nosotros como lo hizo con David. Jehová se convierte en mi fortaleza. Jehová se convierte en mi roca fuerte. Jehová se convierte en mi alto refugio. Porque yo ya sé dónde yo puedo encontrar la vida. Pero si seguimos cegando todo lo con Dios mío, esperando, mi hermano, siempre recibir algo que no sembramos. Amén. Sembrando en guamil de yuca y esperando cegar plátanos. Eso jamás va a suceder. La Biblia dice, si cegamos en la carne, cegaremos en corrupción. Por eso David tuvo que escribir en el 22. Él dijo, y mi recompensa ha venido por mi causa de mi justicia. Y su recompensa era de que Jehová peleaba por él. Su recompensa era de que Jehová lo respaldaba. Su recompensa era de que cuando David era perseguido, él tenía en donde refugiarse. Su recompensa era de que David, aleluya, tenía fortaleza. Su recompensa es que David tenía una roca fuerte en quien confiar. David tenía a alguien quien clamar. Y él decía, en mi angustia yo clamé a Jehová y él me oyó. Él me oyó. Lindo es que nosotros clamamos a Dios y Dios nos oye. Es hermoso. Pero es de meditar que cuando clamamos y Dios no nos oye. Es de meditar. Porque a veces decimos, es el tiempo de Dios. Hay que meditar. Porque a veces el tiempo de Dios, hermano, ya pasó, sobrepasó y sigue sobrepasando. Y el que estamos paralizados somos nosotros. Los que estamos neutralizados somos nosotros. Por eso llegó un momento que el profeta Elías quiso detenerse y se encuevó. Y el Espíritu de Dios dice que Jehová entró en la cueva y le dijo, pero Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí encuevado? Él estaba deteniendo el caminar porque estaba siendo perseguido. En esa cueva no hay que meterse. Métase en la cueva de Adulán o en la cueva de Engadi, pero no en la cueva donde se huye del enemigo como cobarde, lleno de temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero esto se encuentra en la palabra de Jehová. ¿Sabe qué dice la Biblia en capítulo 15 de San Juan? Si yo permanezco en vosotros y mi palabra permanece en vosotros, todo lo que pidiereis lo recibirán. Todo lo que pedimos
Porque Jesús y su palabra permanecen en nosotros. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Todas esas promesas tenemos. Y yo siempre digo que cuando Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, esto no es porque no sabemos cómo orar. Habemos personas que sabemos cómo expresarnos delante de Dios en cuanto a palabra, pero pocas somos los que sabemos cómo vivir delante de Dios. Y Santiago decía, pedimos mal, es porque pedimos no andando en el camino en que debemos de andar. Pedimos mal porque no estamos guardando la palabra de Jehová. Pedimos mal porque no hemos tenido a Jehová como nuestra confianza. Pero yo creo que el pueblo de Dios debemos de tener entendido, hay poder en Cristo Jesús, de que nuestro único redentor, nuestro único libertador es Jehová de los ejércitos. Es el Dios todopoderoso. La Biblia dice que el diablo ha venido para matar, robar y destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Y para esto ha venido el Hijo de Dios, para desbaratar todo plan del diablo contra la vida del pueblo de Dios. Dios ha venido para eso. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos a Dios a nuestro favor. Lo único que nos toca a nosotros es obedecer. Lo único que nos toca es obedecer. Y Jehová será para todos nosotros nuestra fortaleza y nuestro alto refugio. Amén. Pueden darle palma al Señor. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Al final por el tema, pero vamos a dejarle el tema, pues Jehová es mi fortaleza cuando ando rectamente.